Al llegar a la etapa de la jubilación, es esencial que los padres consideren cuidadosamente lo que están dispuestos a ceder a sus hijos, especialmente una vez que han superado los 70 años. La vida, con todas sus vueltas y revueltas, puede llevar a situaciones en las que los lazos familiares, que deberían ser indestructibles, se ven sometidos a tensiones imprevistas debido a las demandas y expectativas de la vida moderna. En este contexto, la historia del Sr. Brony surge como un poderoso testimonio que desafía nuestras concepciones sobre el amor parental, y las expectativas que los padres tienen hacia sus hijos, y viceversa. Hola queridos amigos de la filosofía budista. No olvides dar me gusta para apoyarme. Si tiene algún comentario o pregunta, deje un comentario sólido a continuación. En cuanto a lo que hiciste, me encantaría escuchar tu opinión. Y únete a nosotros a través del vídeo para conocer más detalles. Para obtener más contenido excelente, recuerda suscribirte al canal para recibir notificaciones gratuitas. Y si esto te resulta útil, no te lo guardes para ti, compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse. Te estamos muy agradecidos. Imagina una vida dedicada por completo al bienestar de tus hijos, años de sacrificio, de desvelos, de trabajar sin descanso para asegurarles un futuro brillante y estable. Ahora imagina que, al llegar a la vejez, esos mismos hijos a quienes diste todo, han comenzado a olvidarte, a dar por sentado tus sacrificios, o peor aún, a ver tus recursos como algo que les pertenece por derecho, sin considerar las necesidades que podrías tener en tu propia vejez. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan el Sr. Brony y su esposa, quienes, tras décadas de ser padres dedicados, se encuentran en un momento de profunda reflexión y encrucijada emocional. Su historia conmovedora es un recordatorio contundente de que, aunque el amor de los padres hacia sus hijos es profundo y aparentemente incondicional, hay momentos en los que este amor debe enfrentarse a las realidades prácticas de la vida, especialmente en la medida en que las relaciones familiares evolucionan y cambian con el tiempo. En este punto de inflexión, el Sr. Brony se ve obligado a tomar una decisión crucial: proteger sus ahorros de jubilación y priorizar su independencia financiera, en lugar de ceder a las demandas y expectativas de sus hijos, quienes parecen haber olvidado los sacrificios que sus padres hicieron por ellos. Este dilema no es solo personal, refleja un conflicto universal que afecta a muchos jubilados en el mundo de hoy. A medida que la esperanza de vida aumenta y las dinámicas familiares se transforman, muchos padres se ven obligados a reconsiderar su rol dentro de la familia, y a tomar decisiones que puedan parecer egoístas a primera vista, pero que en realidad están fundamentadas en la necesidad de preservar su dignidad y bienestar en los años dorados. La historia del Sr. Brony nos invita a cuestionar las normas y expectativas culturales que rodean el concepto del amor paternal, la responsabilidad financiera y la independencia en la vejez. Nos insta a reflexionar sobre las decisiones que tomamos a lo largo de la vida, y cómo éstas pueden impactar nuestras relaciones más cercanas en la etapa final de nuestra existencia. Este es un relato que no solo resuena con los jubilados, sino con todos aquellos que se enfrentan al delicado equilibrio entre amor, responsabilidad y autosuficiencia. Sin embargo, como en toda regla, siempre existen excepciones que nos hacen replantear nuestras suposiciones sobre la vida y las decisiones que tomamos al envejecer. Un claro ejemplo de ello es el Sr. Bernie, un vecino muy conocido en nuestra comunidad, que ha optado por seguir un camino inusual, distinto al de muchos de sus contemporáneos. A pesar de haber tenido una exitosa carrera en el sector público, tanto él como su esposa han tomado una decisión que ha dejado perplejos a quienes los rodean: han decidido no dar ni un solo centavo a sus hijos desde que se retiraron, a pesar de contar con una considerable estabilidad financiera. Este enfoque, que para algunos podría parecer sorprendente o incluso controvertido, invita a una reflexión profunda sobre sus motivaciones. El Sr. Bernie y su esposa, tras décadas de dedicación y esfuerzo en sus respectivas carreras, ahora disfrutan de una jubilación que muchos envidiarían. Con pensiones combinadas que superan los 5.000 pesos mensuales, han asegurado una vida cómoda y sin preocupaciones económicas.
Este nivel de seguridad financiera les permite disfrutar de todas las ventajas de la jubilación: viajes a destinos exóticos, cenas en restaurantes de calidad, y la posibilidad de dedicarse a sus pasatiempos y placeres sin tener que preocuparse por el dinero. Para los Berni, la jubilación no es una etapa de renuncia, sino una oportunidad para vivir plenamente, sin las ataduras ni las responsabilidades que marcaron sus años laborales. Lo que intriga a muchos es la firme decisión de los Berni de no contribuir financieramente al bienestar de sus hijos adultos. Mientras que algunas personas ven en la jubilación una oportunidad para ayudar a sus descendientes, ya sea apoyándolos en la compra de una casa, contribuyendo a la educación de los nietos o simplemente brindándoles una red de seguridad económica, los Berni han optado por un enfoque radicalmente diferente. Pero, ¿qué es lo que realmente los motiva a tomar esta decisión? El señor Berni lo explica de manera clara, y con una serenidad que refleja la convicción de alguien que ha pensado mucho en el asunto. Este año cumplo 72 años y me jubilé hace 12 años. Mi esposa, que es 5 años más joven que yo, también se retiró hace más de una década. Durante toda nuestra vida, trabajamos arduamente en el sector público, donde logramos construir una base sólida para nuestra vejez. Nuestras pensiones combinadas nos permiten vivir cómodamente, sin restricciones, y disfrutar de la vida como siempre soñamos. Para nosotros, la jubilación no es solo un periodo de descanso, sino nuestra oportunidad de vivir a plenitud, de hacer todas esas cosas que postergamos durante tantos años. Detrás de esta decisión hay una filosofía de vida que los Berni han abrazado, la idea de que la jubilación es un tiempo para ellos, un tiempo que se han ganado con esfuerzo y que les pertenece por completo. No ven la necesidad de sacrificar su propia comodidad o sus deseos en favor de sus hijos, quienes, según ellos, ya han recibido todo lo necesario para forjar sus propios caminos. Los Berni creen firmemente en la autonomía y la independencia de sus hijos, y consideran que su labor como padres terminó cuando estos alcanzaron la adultez. La historia del señor Berni es un recordatorio de que cada familia es única, y que las decisiones que tomamos, especialmente en la vejez, están profundamente influenciadas por nuestras experiencias, valores y expectativas. La jubilación, para los Berni, es una época de recompensa personal, donde finalmente pueden cosechar los frutos de su arduo trabajo, sin sentir la obligación de seguir sosteniendo a sus hijos financieramente. Esta visión, aunque no compartida por todos, nos invita a reconsiderar nuestras propias ideas sobre la responsabilidad familiar, y la libertad en la etapa final de la vida. A pesar de la sólida estabilidad financiera que hemos alcanzado, mi esposa y yo hemos tomado una decisión consciente: nunca hemos destinado un solo centavo de nuestras pensiones para apoyar financieramente a nuestros hijos. Es posible que muchos se pregunten, considerando el tamaño de nuestras pensiones, si no podríamos permitirnos ayudarles, sobre todo en un mundo donde los jóvenes enfrentan numerosos desafíos económicos y sociales. En la sociedad actual, existe la expectativa de que los padres deben apoyar a sus hijos, incluso después de que estos hayan alcanzado la adultez. Sin embargo, nuestra postura es diferente. Nosotros preferimos conservar nuestro dinero para disfrutarlo en nuestra vejez, incluso si su valor disminuye con el tiempo, antes que gastarlo en nuestros hijos. El señor Berni, con la claridad que solo los años de experiencia pueden brindar, profundiza en las razones detrás de esta decisión. No estamos actuando con crueldad ni con desapego. Todo lo contrario. Nuestra elección está basada en la observación, y en las lecciones aprendidas a lo largo de nuestras vidas. Hemos visto de cerca el comportamiento de nuestros hijos y, aunque los amamos profundamente, no podemos ignorar que algunas de sus actitudes y decisiones nos han desilusionado. Como padres, siempre quisimos lo mejor para ellos, pero también somos conscientes de que la vida no siempre es fácil, y las dificultades que nosotros enfrentamos nos enseñaron valiosas lecciones sobre la importancia de la responsabilidad y la autosuficiencia. El señor Berni recuerda con nostalgia los tiempos difíciles que enfrentaron en su juventud. A lo largo de nuestra vida hemos pasado por épocas muy duras. Sabemos, en carne propia,
lo que es vivir con la incertidumbre de no saber si tendremos suficiente para llegar a fin de mes. La pobreza es una maestra implacable, pero también es la fuente de nuestra fortaleza. Cuando finalmente nuestras circunstancias mejoraron al ingresar al sector público, nos propusimos cuidar y amar a nuestros hijos con todo nuestro ser. Les brindamos lo esencial, lo que verdaderamente necesitaban para crecer y desarrollarse. Pero también establecimos límites claros desde el principio. No escatimamos en lo que era necesario para su bienestar, pero evitamos caer en el error del despilfarro o de consentirlos en exceso. Este enfoque, aunque pueda parecer riguroso para algunos, está profundamente enraizado en los valores que el señor Brony y su esposa han cultivado durante toda su vida. Creemos firmemente que cada individuo debe aprender a valerse por sí mismo. Nuestros hijos crecieron con amor y disciplina, sabiendo que la vida no siempre les daría lo que querían. Les enseñamos a trabajar duro, a ser responsables y a no depender de nadie más que de ellos mismos. Ahora que somos mayores, nuestra prioridad es disfrutar de lo que hemos logrado sin sentirnos culpables por no dar más de lo que ya hemos dado. Para el señor Brony y su esposa, la decisión de no financiar a sus hijos en su edad adulta no es una cuestión de egoísmo, sino de principios. No queremos que nuestros hijos dependan de nosotros para siempre. Queremos que sean independientes, que aprendan a enfrentar sus propios desafíos, y que construyan su vida con sus propias manos. Sabemos que el mundo es complicado y que enfrentarán dificultades, pero creemos que la mejor manera de ayudarlos es dejándolos caminar por su propio camino, sin nuestras muletas financieras. Así, la postura de los Brony no solo refleja una visión particular sobre la gestión de las finanzas familiares, sino también un profundo compromiso con la formación de carácter de sus hijos. Su historia nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre el amor parental y la responsabilidad personal, y cómo, a veces, el mayor acto de amor es permitir que los seres queridos enfrenten la vida por sí mismos. Gracias a un enfoque educativo firme pero equilibrado, ambos hijos siempre mostraron una notable inclinación hacia la excelencia. Desde una edad temprana, demostraron ser estudiantes excepcionales, destacándose académicamente y superando las expectativas de sus maestros y compañeros. Sus esfuerzos les llevaron a ser aceptados en universidades prestigiosas, un logro que para muchos padres representa la culminación de años de sacrificio y dedicación. Este fue el caso para nosotros, pues ver a nuestros hijos entrar en instituciones de renombre nos llenó de orgullo y satisfacción. La transición de la academia a la vida profesional fue igualmente exitosa para ellos. Al graduarse, encontraron empleo en grandes ciudades, lugares donde el ritmo de vida es acelerado y las oportunidades son abundantes. Ambos formaron sus propias familias, estableciéndose en entornos urbanos donde construyeron vidas prósperas y llenas de logros. Durante esos años de estabilidad, recibimos innumerables elogios de amigos, familiares y conocidos. Nos decían que habíamos hecho un trabajo excepcional en la crianza y educación de nuestros hijos, quienes ahora se habían convertido en profesionales respetados y exitosos. Estos comentarios eran un reflejo de los valores que les inculcamos desde pequeños, y del apoyo incondicional que siempre les brindamos. El señor Brony, con una mezcla de orgullo y reflexión, comparte: aunque nuestros hijos alcanzaron el éxito por mérito propio, mi esposa y yo nos esforzamos enormemente para apoyarles en cada paso de su camino. No fue fácil, pero sabíamos que nuestros sacrificios eran necesarios para que ellos pudieran llegar tan lejos. Por ejemplo, tras la graduación de nuestro hijo mayor, usamos nuestras conexiones para asegurarle un puesto en una empresa pública. Fue a través de la recomendación de un conocido que logró obtener ese empleo, lo cual fue un paso crucial en su carrera. Nos aseguramos de que tuviera un comienzo sólido en el mundo laboral, donde las oportunidades son tan competitivas y difíciles de conseguir. El apoyo financiero también fue un aspecto en el que no escatimamos. Cuando nuestro hijo mayor decidió casarse, y comenzar una nueva etapa en su vida, quisimos asegurar su bienestar financiero en este importante momento. Por ello,
descubrimos el depósito inicial para su vivienda, un desembolso que ascendió a alrededor de 10,000 pesos. Sabíamos que iniciar una vida matrimonial con estabilidad financiera era esencial, y no dudamos en aportar para que pudieran comenzar sin el peso de una gran deuda sobre sus hombros. Más tarde, cuando consideró la compra de su primer coche, nuevamente intervenimos para ayudarlo a alcanzar su objetivo. Aportamos 5,000 pesos para la compra del vehículo, entendiendo que tener un medio de transporte propio era vital para su independencia y éxito profesional en la gran ciudad. El señor Brony continúa reflexionando sobre estos momentos clave en la vida de su hijo, momentos en los que él y su esposa estuvieron presentes no solo como padres, sino como los pilares que les ayudaron a construir una vida estable y próspera. Siempre creímos que era nuestra responsabilidad facilitarles el camino, al menos en los primeros años de su vida adulta. Queríamos asegurarnos de que no enfrentaran las mismas dificultades que nosotros atravesamos en nuestra juventud. Al darles ese respaldo inicial, pensábamos que estábamos asegurando su futuro, y fortaleciendo su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, estas decisiones no fueron tomadas a la ligera. Cada aporte, cada gesto de apoyo fue cuidadosamente meditado, sabiendo que estaban creando una base sólida para sus hijos, pero también conscientes de que no podían ni debían hacerlo todo por ellos. Establecimos límites, comenta el señor Brony. Sabíamos que si les dábamos todo sin medida, corríamos el riesgo de quitarles la oportunidad de aprender a ser independientes. Queríamos ayudarles, sí, pero también queríamos que se convirtieran en adultos responsables y capaces de manejar sus propias vidas. Por eso, aunque contribuimos con sumas importantes en momentos clave, siempre lo hicimos con la esperanza de que esto les impulsara a lograr más por sí mismos, sin depender constantemente de nosotros. Esta reflexión nos lleva a comprender la complejidad de las decisiones que el señor Brony y su esposa tomaron a lo largo de los años. Decisiones que, aunque motivadas por el amor y el deseo de ver a sus hijos triunfar, también estaban enraizadas en la firme convicción de que cada individuo debe labrar su propio camino, aprender de sus propios errores y disfrutar de los frutos de su propio esfuerzo. En cuanto a nuestro hijo menor, su elección de carrera universitaria fue poco convencional y, por lo tanto, le presentó retos considerables en el mundo laboral. A pesar de haberse graduado con honores, su campo de estudio no le brindó las mismas oportunidades inmediatas que había tenido su hermano mayor. Esta situación nos preocupó profundamente, ya que sabíamos lo difícil que es comenzar una carrera sin un empleo seguro. Ante este panorama, mi esposa y yo decidimos hacer un esfuerzo adicional e invertir en estudios complementarios para él. Queríamos asegurarle una ventaja competitiva que le permitiera abrirse paso en un mercado laboral saturado y demandante. A pesar de esta inversión en su educación, su trayectoria profesional fue más lenta y complicada. No logró encontrar un empleo estable hasta que se acercaba a los 30 años. Esta situación generó en nosotros una mezcla de sentimientos, por un lado, el orgullo por su perseverancia y dedicación, y por otro, la preocupación constante por su futuro. Cuando finalmente conoció a la mujer con la que decidió casarse, la situación se complicó aún más. Ella provenía de una región distante, donde las tradiciones eran diferentes y exigían un significativo desembolso económico en la dote matrimonial. Para cumplir con este requerimiento cultural, gastamos más de 50,000 pesos, una suma considerable que comprometió seriamente nuestros ahorros. Además de los gastos asociados a la dote, también sentimos la necesidad de asegurarles un hogar estable donde pudieran comenzar su vida en común. A pesar de que este tipo de apoyo financiero es algo que muchos padres no pueden permitirse, nosotros no dudamos en comprar una casa que sirviera de base tanto para él como para su hermano. En este momento, nos vimos obligados a utilizar todos los ahorros que habíamos acumulado durante más de la mitad de nuestras vidas. No fue una decisión fácil, pero creíamos firmemente que estábamos haciendo lo correcto al proporcionar a nuestros hijos un comienzo sólido y seguro. El señor Brony, con una expresión de nostalgia y una leve amargura en su voz, continúa:
Después de que ambos hijos formaron sus propias familias y tuvieron hijos, mi esposa y yo tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Decidimos que, en lugar de continuar trabajando y disfrutar de nuestra jubilación más tarde, nos jubilaríamos anticipadamente para poder ayudar a criar a nuestros nietos. Mi esposa, siendo la más joven de los dos, se retiró a los 50 años para cuidar a nuestro primer nieto. Este no fue un sacrificio pequeño, era una mujer llena de energía, y aún tenía mucho que ofrecer en su carrera, pero su amor por la familia, y el deseo de estar cerca de nuestros nietos la llevaron a tomar esta decisión. Yo seguí sus pasos y me retiré a los 60 años para ayudar con el cuidado de nuestra nieta menor, añade el señor Brony. En lugar de disfrutar de una jubilación tranquila y sin preocupaciones, nos dedicamos por completo a nuestras familias. Creíamos que al entregarnos de manera desinteresada, y hacer estos sacrificios por nuestros hijos y nietos, eventualmente recibiríamos su apoyo en nuestra vejez. No fue sino hasta que los niños comenzaron la escuela que realmente pudimos relajarnos un poco y comenzar a pensar en nosotros mismos. Hasta entonces, nuestras vidas giraban en torno a las necesidades y demandas de nuestros hijos y nietos. Esta decisión de jubilarse anticipadamente no fue tomada a la ligera. Implicaba renunciar a años de potenciales ingresos, y a la satisfacción de continuar desarrollándose profesionalmente. Sin embargo, tanto el señor Brony como su esposa sentían que estaban haciendo lo correcto, convencidos de que su dedicación y sacrificio serían recompensados con el tiempo. Ellos creían en la reciprocidad, en la idea de que el amor y el apoyo que habían dado a sus hijos sería devuelto de alguna manera cuando ellos mismos necesitaran ayuda. Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta a lo que habían imaginado. A pesar de todos los esfuerzos, sacrificios y recursos que dedicaron a sus hijos y nietos, al final no recibieron la consideración y el apoyo que esperaban. En lugar de mostrarnos gratitud y brindarnos su ayuda cuando la necesitábamos, lo único que recibimos fue un constante deseo de recibir más, comenta el señor Brony con una mezcla de tristeza y resignación. Nuestros hijos parecían esperar que siguiéramos dándoles, sin importar cuánto ya habíamos hecho por ellos. La reciprocidad que habíamos esperado nunca llegó, solo una creciente expectativa de más apoyo financiero y emocional de nuestra parte, incluso cuando nuestras propias fuerzas comenzaban a flaquear. Esta amarga revelación ha llevado al señor Brony y a su esposa a reconsiderar muchas de sus decisiones anteriores, y a reflexionar sobre las dinámicas familiares, y las expectativas que se generan dentro de ellas. Lo que para ellos fue un acto de amor y sacrificio, para sus hijos parecía haberse convertido en una obligación sin fin, una relación unilateral en la que el dar no tenía fin, y el recibir se consideraba algo natural y merecido. Esta experiencia ha dejado una marca profunda en ellos, obligándolos a replantear sus prioridades y a proteger lo que les queda, tanto en términos emocionales como financieros. Normalmente, se espera que los hijos, especialmente aquellos que han sido criados con amor y dedicación, visiten a sus padres mayores con frecuencia, mostrando gratitud y cariño en cada encuentro. Sin embargo, nuestra situación ha resultado ser diferente. Nuestros hijos, a quienes dedicamos nuestras vidas, parecen haber tomado un camino distinto al esperado. Apenas regresan a casa durante las festividades, y casi nunca llaman para saber cómo estamos. Esta realidad es difícil de aceptar, especialmente cuando observamos cómo otros padres mayores disfrutan de la compañía y atención constante de sus hijos. Nuestro hijo mayor, por ejemplo, vive a unos 300 kilómetros de distancia, un viaje que podría realizarse en unas 4 horas en coche. A pesar de esta cercanía relativa, solo regresa a casa una vez al año, generalmente durante las celebraciones del Año Nuevo chino. Este debería ser un momento de alegría y reunión familiar, pero para nosotros, se ha convertido en una ocasión que nos recuerda lo distantes que se han vuelto nuestros lazos. Cada vez que llega, lo hace con las manos vacías, y cuando se va, se lleva consigo los obsequios que preparamos con esmero para él y su familia.
Lo más doloroso es que, a lo largo de los años, hemos notado un patrón en su comportamiento que solo ha incrementado nuestra decepción. Recuerdo un año en particular, comenta el señor Brony, en el que la diferencia entre nuestro hijo y los hijos de nuestros vecinos se hizo especialmente evidente. Era la víspera del Año Nuevo chino, y mientras observaba a los hijos de nuestros vecinos llegar con bolsas llenas de productos y regalos para sus padres, sentí una profunda tristeza. Aquellos hijos mostraban un respeto y una gratitud palpable, trayendo consigo ofrendas simbólicas y presentes que reflejaban el aprecio por el sacrificio de sus padres. En contraste, nuestro hijo mayor llegó en su coche, pero solo trajo 2 prendas de ropa para mi esposa y para mí. No había ningún presente para el año nuevo, ni siquiera un gesto simbólico que reflejara la importancia de la festividad. Mientras otros hijos entregaban sobres rojos llenos de dinero a sus padres en la víspera del año nuevo, una tradición que simboliza el deseo de buena suerte y prosperidad, nuestro hijo mayor nunca lo ha hecho. Esta tradición es más que un intercambio monetario, es una muestra de respeto y gratitud por el cuidado recibido durante toda la vida. Sin embargo, en nuestro caso, ese gesto nunca se materializó. En una ocasión, solo nos mostró algo de consideración al darnos sus sobres rojos antes de que terminara el año, como si fuera un deber más que una expresión genuina de afecto. El señor Brony, con un tono de resignación, recuerda un incidente que encapsula la falta de consideración que han percibido en su hijo mayor y su esposa. Después de pasar el día con nosotros, mi hijo y su esposa se prepararon para marcharse. Habíamos preparado con anticipación una serie de productos para el año nuevo, que incluían alimentos especiales y artículos que sabíamos que disfrutarían. Sin embargo, mi hijo decidió dejarlos atrás, diciendo que no tenía espacio en el coche. Me dolió profundamente, ya que esos productos eran una manera de compartir nuestras bendiciones, y de seguir siendo parte de su vida, aunque sea a través de un pequeño gesto. Cuando les expresé mi malestar y les hice saber que me sentía desconsiderado por su comportamiento, la respuesta de mi hijo fue fría y distante, continúa el señor Brony. Me dijo, de todos modos, ya están bastante mayores, no pueden comer tanto, y es un desperdicio dejar las cosas en casa. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante mucho tiempo. No era solo la falta de regalos o de dinero en los sobres rojos, sino la completa falta de empatía y de conexión emocional lo que más me dolió. Sentí que nuestros años de sacrificio, de amor incondicional, no significaban nada para ellos. Esta falta de reciprocidad, de lo que debería ser un intercambio natural entre padres e hijos, es lo que más nos ha afectado. Ver a nuestros vecinos rodeados de la atención y el cuidado de sus hijos solo ha hecho que nuestra realidad sea aún más difícil de soportar. A lo largo de los años, el señor Brony y su esposa han aprendido a aceptar que sus hijos han tomado sus propias decisiones, priorizando otros aspectos de sus vidas sobre la relación con sus padres. Sin embargo, esta aceptación no ha sido fácil, y cada festividad que pasa sin el calor de una verdadera reunión familiar es un recordatorio de lo que se ha perdido. El señor Brony recuerda con un tono de decepción que, si bien su relación con su hijo mayor había sido una fuente de tristeza, la situación con su hijo menor resultó ser aún más complicada y dolorosa. Desde el principio, el hijo menor mostró una actitud demandante que no dejaba espacio para el diálogo ni la consideración. Esta actitud se manifestó claramente cuando llegó el momento de comprar una casa. Después de haber recibido un apoyo significativo para establecerse, el hijo menor no solo pidió ayuda para la adquisición de la vivienda, sino que también exigió dinero para comprar un coche, como si fuera un derecho que le correspondía. Recuerdo claramente el día en que mi hijo menor me llamó por teléfono, comenta el señor Brony, su voz llena de pesar. No hubo saludos ni preguntas sobre cómo estábamos. En su lugar, lo primero que me dijo fue, papá, necesito 70,000 pesos para un coche. Transfiéremelo de inmediato. Su tono era tan directo y exigente que me dejó perplejo. Era como si estuviera dando una orden, no haciendo una petición. En ese momento,
Me sentí extremadamente incómodo, como si él pensara que él era el padre y yo el hijo. Fue una sensación extraña y dolorosa, y me di cuenta de que algo había cambiado profundamente en nuestra relación. Ya no éramos los padres respetados que habíamos sido en el pasado, sino meros proveedores a los que se les podía exigir dinero sin ninguna muestra de respeto o gratitud. El señor Brony reflexiona sobre la situación: podríamos haberle dado los 70,000 pesos sin mayores problemas. Después de todo, habíamos trabajado duro toda nuestra vida, y habíamos acumulado suficiente para apoyar a nuestros hijos si lo necesitaban. Sin embargo, lo que realmente me molestó no fue la cantidad de dinero que pidió, sino la forma en que lo hizo. Su demanda no tenía en cuenta nuestras circunstancias ni el hecho de que ya tenía un coche, lo que hacía que adquirir otro fuera un gasto innecesario y un completo despilfarro. Mi esposa y yo hemos vivido con una mentalidad de ahorro y prudencia, y no podíamos apoyar una decisión que considerábamos imprudente. Además, la falta de consideración en su tono y su actitud me hizo sentir que nuestra relación había perdido el respeto mutuo que una vez tuvimos. Por eso, decidí negarme a transferirle el dinero. A pesar de la negativa, el hijo menor no se dio por vencido. Al no conseguir el dinero para el coche, comenzó a buscar otras excusas para obtener grandes sumas de dinero de sus padres. Después de que le negué los 70,000 pesos para el coche, mi hijo cambió su enfoque, relata el señor Brony. Comenzó a argumentar que necesitaba el dinero para remodelar la casa, y luego, cuando eso no funcionó, dijo que lo requería para iniciar un negocio. Cada vez que me llamaba, tenía una nueva razón, y en cada ocasión pedía decenas de miles de pesos. Parecía que siempre había una nueva urgencia, una nueva necesidad que justificaba el pedirnos más dinero. Pero en el fondo, sentía que estas peticiones eran más un reflejo de su deseo de obtener lo que quería sin esfuerzo propio, más que de una verdadera necesidad. El señor Brony, con un sentido de responsabilidad y quizás de autoprotección, decidió tomar una postura firme. En lugar de ceder a cada una de sus demandas, opté por darle una pequeña cantidad de dinero ocasionalmente, solo para ayudar con lo esencial, pero nunca lo suficiente como para que pudiera despilfarrar o tomar decisiones financieras imprudentes. Cada vez que le decía que no podía darle más dinero, la tensión entre nosotros aumentaba. Mi hijo comenzó a mostrarse hostil, como si al no darle lo que pedía, le estuviéramos causando un daño personal. Era doloroso ver cómo nuestra relación se deterioraba simplemente porque nos negábamos a cumplir con todas sus exigencias. La historia del señor Brony es un claro reflejo de cómo las relaciones familiares pueden verse distorsionadas cuando las expectativas financieras no se alinean con los valores y la realidad de los padres. A medida que sus hijos continuaron exigiendo más y más, el vínculo que alguna vez fue de amor y apoyo mutuo se transformó en una relación marcada por la tensión y la desilusión. No queríamos ser los padres que simplemente daban dinero sin importar las consecuencias, concluye el señor Brony. Queríamos que nuestros hijos aprendieran el valor del esfuerzo y la importancia de tomar decisiones responsables. Lamentablemente, nuestra negativa a ceder a sus demandas fue interpretada como un acto de falta de amor, lo que ha dejado una herida profunda en nuestra relación. El señor Brony, con tristeza en su voz, describe cómo el comportamiento de sus hijos comenzó a erosionar el vínculo familiar que alguna vez fue cálido y cercano. Siempre que nuestro hijo menor volvía a casa, relata, su actitud era fría y distante, como si simplemente estuviera cumpliendo con una obligación. Se quedaba solo el tiempo justo para comer, y tan pronto como terminaba, se levantaba para irse. No había conversación, no había interés en cómo estábamos. Incluso cuando le pedíamos con cariño que se quedara un poco más, que pasara más tiempo con nosotros, él rechazaba nuestra solicitud sin una pizca de empatía, diciendo que se sentía incómodo en casa. Era como si estuviera apresurado por marcharse, como si nuestra compañía le resultara pesada o indeseable. Estas actitudes se fueron acumulando con el tiempo, y el señor Brony empezó a darse cuenta de que la relación con sus hijos se estaba enfriando.
Al principio, explica, tratamos de no darle demasiada importancia, pensando que tal vez estaban ocupados con sus propios problemas, que la vida en la ciudad era estresante y que necesitaban su espacio. Pero cuanto más nos rechazaban, cuanto más se alejaban emocionalmente de nosotros, más nos volvimos insensibles. Ya no éramos los padres amorosos que siempre los esperaban con los brazos abiertos. En su lugar, comenzamos a sentirnos desilusionados y, en cierta medida, resignados. El señor Brony recuerda un evento particularmente doloroso que ocurrió hace 4 años, cuando su esposa tuvo que ser ingresada en el hospital debido a una osteoartritis severa. Mi esposa, que siempre había sido una mujer fuerte y activa, comenzó a sufrir dolores insoportables en las articulaciones. Finalmente, después de mucho soportar, los médicos nos dijeron que necesitaba una cirugía para aliviar el dolor. Aunque cubrimos todos los gastos médicos, desde la operación hasta el tratamiento posterior, mi esposa tenía una sola petición: deseaba que nuestros hijos la visitaran en el hospital. Era un deseo sencillo, solo quería verlos, sentir su apoyo, y saber que ellos se preocupaban por ella en un momento tan vulnerable. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue una amarga revelación para ambos. Para nuestra sorpresa y profunda tristeza, ambos hijos evitaron venir a verla, continúa el señor Brony con un tono de incredulidad y dolor. Era como si el hecho de visitar a su madre en el hospital fuera una carga demasiado grande para ellos, como si se tratara de algo contagioso que preferían evitar. Ninguno de ellos se presentó en el hospital. Ni siquiera una visita rápida para darle ánimos. Al parecer, el simple hecho de ver a su madre en su estado de convalecencia significaba un gasto o un inconveniente que no estaban dispuestos a asumir. Finalmente, después de varios días de espera y esperanza, ambos hijos hicieron algo que fue para el señor Brony, y su esposa casi tan doloroso como su ausencia: solo hicieron una breve llamada telefónica, cada uno por su lado, sin mostrar una verdadera preocupación o interés por la salud de su madre. Fue como si llamaran por obligación, como si simplemente quisieran tachar esa tarea de sus listas y seguir con sus vidas. No hubo cariño, no hubo palabras reconfortantes, solo una formalidad vacía que nos dejó un vacío aún mayor. Lo que en un principio parecía ser una operación sencilla y rutinaria se convirtió en una experiencia profundamente dolorosa para su esposa, no solo en el aspecto físico, sino también emocional. Ver a mi esposa en ese estado, no solo lidiando con el dolor físico de la recuperación, sino con la angustia emocional de saber que sus hijos no se preocupaban lo suficiente como para estar a su lado, fue desgarrador, confiesa el señor Brony con la voz quebrada. Ella, que siempre había dado todo por ellos, que había sacrificado tanto, se encontraba ahora sola en su momento de mayor necesidad. Y esa soledad, esa sensación de haber sido abandonada por aquellos a quienes más amaba, fue un golpe del que no sé si alguna vez se recuperará completamente. La experiencia en el hospital marcó un antes y un después en la vida del señor Brony y su esposa. Después de ese incidente, concluye, nos dimos cuenta de que algo se había roto de manera irrevocable en nuestra relación con nuestros hijos. Ya no podíamos seguir engañándonos, creyendo que todo estaba bien, que éramos una familia unida. Lo que había sido una familia amorosa y solidaria se había convertido en algo frío y distante, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que nos ha dejado con el corazón roto. Durante nuestra estancia en el hospital, la diferencia en el apoyo familiar se hizo dolorosamente evidente. Mientras otros pacientes eran acompañados por sus hijos, quienes les ofrecían compañía y consuelo en esos momentos difíciles, mi esposa y yo nos enfrentábamos a una realidad más solitaria. Nos encontrábamos solos en una sala fría, con solo el uno al otro para darnos ánimos, recuerda el señor Brony con nostalgia. El contraste era tan marcado. Los padres a nuestro alrededor recibían visitas constantes y muestras de cariño, mientras que nosotros solo teníamos el consuelo de nuestra propia compañía, lo que resultó bastante triste. La situación empeoró cuando, mientras mi esposa aún estaba en recuperación, me tropecé accidentalmente en casa y me fracturé el pie.
Era un momento en el que ella estaba en una condición muy delicada y no podía encargarse de mí, explica el señor Brony. Me sentí abrumado, no solo por el dolor físico de la fractura, sino también por la angustia de no tener a nadie cerca que pudiera ayudarme. En ese momento crítico, deseaba desesperadamente que nuestros hijos vinieran a nuestra ayuda. Les expliqué la gravedad de la situación, detallando que mi esposa estaba en una condición que requería cuidados especiales, y que yo ahora estaba incapacitado debido a mi fractura, dice el señor Brony. Esperaba que entendieran la urgencia y vinieran a ofrecer su apoyo, pero ambos continuaron poniendo excusas. Uno alegó que estaba demasiado ocupado con el trabajo, mientras que el otro dijo que no se sentía bien. A pesar de mis esfuerzos por comunicar la seriedad de nuestra situación, sus respuestas fueron desalentadoras. Ambos se mantuvieron firmes en sus negativas, sin ofrecer ningún tipo de asistencia. Me sentí abandonado y desesperado, afirma el señor Brony. Finalmente, no tuve más remedio que contratar a un cuidador para que me asistiera mientras me recuperaba. Lo que hizo la situación aún más dolorosa fue lo que descubrí durante ese tiempo de recuperación. A través de mis nietos, me enteré de que mi hijo mayor había llevado a su familia a la playa para unas vacaciones, y que mi hijo menor había salido de excursión, comenta el señor Brony con un tono de decepción y tristeza. Enterarme de esto me causó una tristeza mucho más profunda que el dolor físico que estaba experimentando en ese momento. Saber que mientras yo estaba lidiando con una fractura y mi esposa estaba en recuperación, ellos estaban disfrutando de su tiempo libre, sin ni siquiera ofrecer un poco de su tiempo para ayudarnos, me resultó extremadamente doloroso. La experiencia de no recibir el apoyo esperado de sus propios hijos marcó un punto de inflexión en la vida del señor Brony y su esposa. La soledad y el abandono en los momentos en que más necesitábamos ayuda hicieron que nuestra tristeza se profundizara, reflexiona el señor Brony. No solo nos sentimos decepcionados por la falta de apoyo, sino que también nos dimos cuenta de la distancia emocional que se había creado entre nosotros y nuestros hijos. Esta experiencia dejó una marca duradera en nuestros corazones, un recordatorio doloroso de que las expectativas familiares a veces se desmoronan cuando más se necesita ese apoyo. Finalmente, cuando me di cuenta de que nuestros hijos ya no consideraban importantes nuestras necesidades y deseos, decidí que era hora de priorizar nuestra propia felicidad. En lugar de malgastar nuestros ahorros intentando satisfacer expectativas que no eran correspondidas, mi esposa y yo optamos por disfrutar de la vida como mejor nos parecía. Fue un momento decisivo para nosotros, recuerda el señor Brony. Nos dimos cuenta de que si no nos cuidábamos y no buscábamos nuestra propia satisfacción, nadie lo haría por nosotros. Así que comenzamos a gastar nuestros ahorros en actividades que nos brindaban alegría y satisfacción. Viajar, explorar nuevos lugares y disfrutar de nuestras pasiones se convirtieron en una prioridad. En el festival de primavera de este año, la ausencia de nuestros hijos fue un claro recordatorio de la realidad de nuestra situación, dice el señor Brony. A pesar de que les propusimos que se turnaran para visitarnos durante los festivos, uno de ellos simplemente dijo que estaba cansado de hacer siempre lo mismo, mientras que el otro ni siquiera se molestó en responder. La soledad durante los festivos reforzó nuestra decisión de enfocarnos en nosotros mismos. Mi esposa y yo pasamos el festival de primavera completamente solos, sin recibir ni una sola llamada de nuestros hijos. Fue un momento de reflexión que confirmaba que, si no nos cuidábamos a nosotros mismos, nadie lo haría. Recientemente, planeé un viaje al extranjero, algo que habíamos estado esperando con ansias. Sin embargo, cuando mi hijo mayor se enteró de nuestros planes, expresó su desaprobación. Me dijo, papá, ¿qué sentido tiene gastar todo ese dinero en viajes? Es mejor que guardes algo para el futuro. Esto me sorprendió, ya que él mismo había mostrado una falta de interés en nuestras vidas y necesidades. Lo que realmente me molestó fue cuando, durante nuestra última conversación, mi hijo sugirió que deberíamos dejar nuestros ahorros para los nietos y transferir nuestras propiedades a su nombre. Esta solicitud me enfureció, recuerda el señor Brony.
Le respondí de manera firme, lo que he trabajado y ganado a lo largo de mi vida es solo para mí y para tu madre. Ni tú ni tus hijos recibirán nada de lo que hemos acumulado. Mi respuesta provocó una reacción furiosa en él, acusándome de ser egoísta. Esta confrontación dejó en evidencia las tensiones y expectativas no cumplidas que habían estado latentes. La acusación de egoísmo de mi hijo reflejaba la profunda decepción que sentíamos hacia la falta de apoyo y empatía por parte de nuestros hijos, explica el señor Brony. Lo que en un momento se había considerado un acto de generosidad se transformó en una batalla por el control y el reconocimiento, mostrando la distancia emocional que se había desarrollado entre nosotros. Para mí, la reacción de mi hijo no hizo más que confirmar que había tomado la decisión correcta. Tras todo lo que hemos vivido y sacrificado por nuestros hijos a lo largo de los años, me di cuenta de que había llegado el momento de cambiar de perspectiva. La negativa de mi hijo a aceptar nuestras decisiones, y sus demandas insistentes solo reafirmaron que nuestra prioridad debe ser nuestro propio bienestar. Después de tantos años dedicados a criar, apoyar y ayudar a nuestros hijos, mi esposa y yo hemos aprendido una lección crucial: a veces, es necesario poner en primer lugar nuestras propias necesidades y deseos. Durante todo este tiempo, nos esforzamos por ser padres comprensivos y generosos, siempre dispuestos a hacer sacrificios por el bien de nuestros hijos. Sin embargo, la falta de reciprocidad y el desprecio que experimentamos nos han llevado a reconsiderar nuestra posición. La falta de empatía y la distancia emocional de nuestros hijos nos enseñaron que, a pesar de nuestros esfuerzos, no siempre recibiríamos el aprecio y la consideración que esperábamos. En lugar de continuar malgastando nuestros recursos en intentos de ganarnos su aprobación o cubrir sus expectativas, decidimos que era hora de disfrutar de nuestra vida y de los frutos de nuestro trabajo. Este cambio de mentalidad no fue fácil de aceptar. La idea de priorizar nuestro bienestar sobre las demandas de nuestros hijos contradice las expectativas sociales y culturales que a menudo se imponen a los padres. Sin embargo, después de tantos años de sacrificios y desilusiones, nos dimos cuenta de que también teníamos derecho a buscar nuestra propia felicidad y satisfacción. La decisión de dedicar nuestro tiempo y recursos a nosotros mismos, a disfrutar de nuestros viajes y a hacer lo que nos hace felices, fue un acto de afirmación personal. Aunque pueda parecer egoísta a algunos, para nosotros representó la afirmación de que, después de todo, merecemos vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestras propias elecciones y deseos. Esta nueva etapa en nuestra vida es una oportunidad para encontrar alegría y satisfacción en nuestras experiencias, sin sentirnos obligados a cumplir con las expectativas que, en última instancia, no han sido reciprocadas. Gracias por ver nuestro vídeo. Antes de irte no olvides darle me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo y antes de irte, deja un comentario para que sepamos lo que piensas. Estamos felices de escuchar tu opinión.